Entonces voy a presentar aquí quienes conformamos la plataforma en el servicio de hoy. A mi extremo derecho está nuestro anciano, el hermano Ángel Soto, ¿sí? Y quien nos está impartiendo hoy la palabra de Dios es nuestro pastor Belardo, y mi persona, José Calzada, que estoy a cargo de publicaciones. ¿Sí? Entonces ahora vamos a darle la palabra al pastor y vamos a escuchar atentamente. ¿Sí? Muchas gracias, buen sábado, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestros amigos también aquí de Facebook, ¿sí? De internet, y agradecerles también por su presencia, así que pueden escribir ahí, está Gabriela atendiendo la red de comunicación, si alguno quiere compartir algo puede escribir, ¿puede ser, Gabriela? Muy bien. El tema, como cantamos anteriormente, ustedes vieron, dice, cuando estemos con el Señor nos despediremos de la oración, decía el himno. ¿Por qué despedirse de la oración? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué en el reino del cielo hay una despedida de orar? Podríamos estar con Jesús, ¿no? Sí. Porque no vamos a poder contar ahí Por hablar con él. directamente, digamos, con él, con todas nuestras cosas. La oración es un nexo por la incompatibilidad de caracteres que generó el pecado, por la separación que generó el pecado en relación a creador-criatura, ¿no? Criatura-creador. Entonces necesitamos orar para vincularnos, para conectarnos con Él, aparte también del valor de la palabra. Nos vamos a situar hoy en lo que vamos a llamar una oración suficiente. ¿Cuál es la oración suficiente? Hoy vivimos situaciones complejas, difíciles, en el fin del tiempo del fin. Si hablamos, incluso leemos los escritos, las profecías, la última profecía, dentro de unos días se va a cumplir fecha de la última profecía que fue dada con fecha, y ya pasaron más de 100 y pico de años, ¿no? Casi 160 años, fácil, 180 y algo de años. El 22 de octubre de 1844. Así que a partir de esa fecha no hubo ninguna fecha más ahí en las escrituras, ninguna profecía que diga tal día, tal hora o tal fecha sucederá. Pero sí tenemos señales de saber que estamos cercanos al fin. Falta dentro de la profecía cumplir las séptimas trompetas, el séptimo sello, ¿no? Estamos en la séptima iglesia de los grupos día 7 de Apocalipsis, estamos en el periodo de la Odisea, la última iglesia que menciona el libro de Apocalipsis, el último periodo. Y entonces es importante, allí falta la simulación de Satanás, simulando la segunda venida de Cristo descendiendo del cielo, hablando de las cadenas de radio y televisión y Instagram y TikTok, le hagan un reportaje a Satanás a ver cómo viene él haciéndose pasar por el Mesías antes del fin. Y estamos cerca, encontramos gente que está diciendo que hacen sanidades en el nombre de Cristo, y sí, es cierto, el Señor ha obrado y sigue obrando a través de la oración y de los ungimientos, milagros extraordinarios. Yo soy testigo de eso, y ustedes también, de la cantidad de milagros que Dios ejerce todos los días. Pero ¿cuál sería la oración eficaz, ¿no? Una vida agobiada, una vida compleja del siglo XXI, donde todavía se sigue cuestionando el porqué de una pandemia y el porqué de la vacunación masiva mundial. ¿Con qué efectos? ¿Con qué objetivos? Si era realmente un objetivo de sanidad a nivel internacional frente a una pandemia que abordó el planeta, o fue todo un plan siniestro para una purga masiva, para ir liberando el planeta de personas que consuman o que requieran recursos. Interesante. El fin del tiempo del fin, la frivolidad.
el ultraindividualismo, la posmodernidad, la hipermodernidad, que presenta personas que no son una brújula, porque no pueden marcar un norte. Por eso hoy en el mundo las personas o los pocos políticos que se atreven a presentar una plataforma y presentan en alguna medida algunas pautas que pudiera ser un sendero, un camino a seguir y tenga algo de coherencia, ese hombre o esa mujer va a tener el apoyo de las mayorías. Y si algo de esos temas propuestos tienen que ver con las necesidades básicas de la población, o por lo menos alguna de ellas mayoritarias, como la inseguridad, el hambre, los recursos económicos, estabilidad financiera, se va a llevar en el mundo todos los números. ¿Por qué motivo? Porque vivimos una crisis mundial, una crisis financiera mundial, una quiebra que los países más encumbrados no pueden sostener. Porque la palabra de Dios dice, al final del capítulo 2 del libro de Daniel, no se unirá el uno con el otro, y nos habla del poder del mercado común europeo. El mercado común europeo se está desarticulando. Inglaterra ya salió del sistema y otros saldrán también. Es decir, y el mundo no puede sostener una economía, estabilidad, no puede sostener dar agua, como hablábamos hace algunos sábados atrás. 4 de cada 10 personas no reciben aguas en condiciones potables en el mundo. Y eso es muy fuerte. 2.200 billones de personas con problemas de agua, de no tener, de estar con dificultades para conseguir, entre ellos niños, ancianos. Y nos encontramos ahora en la problemática que voy a compartir ahí, cómo salir de una situación, cuál es la oración suficiente que el mercado no pone al alcance de la gente. El mercado, digo, a veces hablando del mercado de la fe, donde la fe se hace un negocio para algunos, un enriquecimiento vendiendo esperanza que no brinda posibilidades de un día a día, donde la gente de pronto quiere en la Escritura leer un texto bíblico y que en medio de algunos segundos todo cambie. Observen ustedes un detalle: el pensamiento secular y el pensamiento del enemigo, como se lo llama, ¿no? Satanás dice: yo seré igual o más que el Altísimo, ¿no? Dijo Lucifer, seré más que Dios. Entonces genera toda una simulación. Todo lo hace igual, trata de hacerlo igual, tener un día de adoración, tener su propia Biblia, la Biblia satánica, la iglesia satánica, trata de tener todo lo que, un simulador de todo lo que infiere Dios. Dentro de esa simulación también que presenta ahí, quiere dar un supuesto bienestar, y a las personas que tiene bajo su jurisdicción las destruye. Entonces les hace creer a las personas que tienen que cumplir, como es un simulador del valor de la verdad, les dice como, por ejemplo, lo que se conoce del cuento de Alí Baba y los 40 ladrones. Llegan a la cueva y para que se mueva la piedra, ¿qué tiene que decir la gente? ¿Qué palabras tiene que decir ahí? ¿Recuerdan? ¿Cómo? Ábrete sésamo, ¿puede ser? Ábrete sésamo, ¿no? Abracadabra, ábrete sésamo. Alguna palabra clave para encontrar el tesoro. Entonces el mundo, para simular, quiere poner palabras. Y Dios le puso al hombre para que interpretara, para que pudiera comunicarse con Dios, para que encuentre los tesoros
tesoros del cielo, dice, probadme, ¿no? Es decir, probar y ver. Entonces, para no ser alguien que simplemente utiliza frases reiterativas, sino ahora más convincentes, reales, en tiempo y espacio, Dios puso en la oración. ¿Cómo tenemos que comunicarnos? Y le dijo, bueno, enséñanos, Padre nuestro que estás en los cielos. Le dio un ejemplo de la oración. Ahora, Jesús da un ejemplo de la oración en el siglo I, en la Palestina romana del siglo I. Yo me voy a dirigir ahora en el siglo IX, es decir, 900 años antes que Jesús lo dijera junto a sus discípulos. Porque el pensamiento del Dios creador con la criatura es el mismo a lo largo de la eternidad. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 142 y vamos a ver. Bendito Señor, vamos a abrir tu palabra, háblanos directamente al corazón desde esta hora. Llénanos de tu paz. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. El mundo nos da a entender, incluso el mercantilismo de la fe, nos dice que nosotros no podemos dirigirnos a Dios pidiéndole auxilio, sosteniéndole las cosas. O algunos mercantilistas de la fe lo hacen de manera exigente, es decir, le exigen a Dios que cumpla tal cosa, pues le dicen, no, a Dios no se le puede decir eso. Si Dios todo lo sabe, si no te lo dio por algo. Ambos extremos son totalmente falsos. Y el mundo está formado en una estructura, y nuestra sociedad también rioplatense, en una estructura europea, romana, dictatorial, donde pone a Dios en un lugar muy lejano, casi sin vínculos con el Creador, con la criatura, donde pone cantidades de intermediarios, como que Dios no quiere atender de manera personal a su creación, que somos nosotros, los seres humanos. Hay que pensar, y la felicidad llega. El Salmo 42 es una respuesta a lo que aparece en el primer libro de Samuel, entre el capítulo 22 y el capítulo 24, es decir, todo el capítulo 22, todo el capítulo 23 y todo el capítulo 24. Esos tres capítulos, David escribe el Salmo 142 como una respuesta a lo que le sucedió ahí, lo que la historia cuenta. Entre otras cosas, lo que cuentan esos tres capítulos, después pueden leerlos en su casa tranquilos. Cuenta una situación angustiante donde el rey Saúl lo persigue a David para quitarle la vida, entre otras cosas. De pronto, una de las ciudades donde él se acerca, donde están los sacerdotes, David siendo perseguido por Saúl, Saúl llega ahí y mata más de 85 sacerdotes, mata a todas las personas, a los niños que son de pecho, ¿no?, que están amamantando, los mata también, mata a los animales, porque le dieron resguardo a David. Cuando David también era un ungido de Dios, pero David sabe en tiempo y espacio que por más que era el ungido de Dios, no era el tiempo y el espacio en el que él tiene que asumir lo que Dios le dijo que en algún momento tendría que hacer. El respeto al cargo. David tuvo la oportunidad de poder quitarle la vida a Saúl en una cueva,